que Miguel Ángel ha sido asesinado. Por favor. Cuando mataron a mi hijo, ya me juntaron en un bar que lo han celebrado con un botella de champán. Se puede hacer eso con un ser humano. Los políticos están en el centro de la diana. Nadie puede dormir tranquilo, desde un humilde concejal de un pueblo pequeño hasta el mismísimo jefe de la oposición. Mi reacción a continuación fue tocarme la cara y ver, primero, tener la certeza de que estaba vivo, ¿no? Pero segundo, comprobar si estaba entero. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una degradación más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Fuera de Euskadi, cabrón. Esas semanas y esos días antes a su asesinato, Goyo ya se sabía seguido y vigilado por ETA. En sus 47 años de existencia, la organización terrorista ETA no solo ha asesinado a más de 800 personas, sino que ha condicionado la vida política y social de España, y en especial la del País Vasco. Centenares de familias destrozadas, empresas destruidas, exilios forzosos, enfrentamientos fratricidas. ETA ha logrado romper la sociedad española. En un régimen de libertades en plena democracia, hay muchos ciudadanos españoles que no pueden hacer uso de sus derechos. Ciudadanos obligados a llevar una vida semioculta, que no pueden pasear libremente por las calles, que han de vivir cada día temerosos de que una bala con nombre y apellidos lo convierta en el último. Ciudadanos que a veces no tienen más remedio que huir de su propia tierra. De la noche a la mañana se te planta ahí debajo de casa. ¿Quién es el asesino? Debajo de casa. Que tienes que cruzarte con él todos los días. Soy un exiliado del País Vasco por motivos políticos. Me he tenido que ir del País Vasco un desterrado por motivos políticos, lo cual constituye una buena denuncia acerca del carácter de la democracia que existe en el País Vasco. Nos llamó la policía para informarnos de que estábamos en una lista y que iban a por mí, vamos. Entonces ya nos dijeron además que lo tomáramos en serio, que de momento que saliéramos. Y así, esa fue la razón de salir del País Vasco. O sea, para defender la vida, porque si me iban a matar yo tenía 10 hijos. Y la tercera solución era que nos marchásemos del País Vasco, que abandonásemos nuestra tierra, que dejásemos todo allí y que nos fuésemos de allí, porque no se nos podía garantizar absolutamente nada. Gente que ha salido del País Vasco, sí. Las cifras que dan de 200.000, de echarse a reír. Es que no hay que sacar más que las proporciones, ¿me entiendes? Porque es que supone una tal proporción. Yo he llegado a oír hasta 400.000. Claro, somos 2,5 millones de habitantes, 2.100.000 habitantes. 400.000, ¿te das cuenta qué proporción es? Parece que tenían que estar las carreteras colapsadas de gente que se está yendo. No seamos ridículos. Que haya gente que niega la diáspora es como también hay gente que niega los campos de exterminio nazis o los gulags en la Rusia soviética, pero el hecho es que yo soy vasco, defendía una determinada opción política y me he tenido que ir por defender esa determinada opción política porque me han intentado asesinar. El régimen de terror que ETA trata de imponer en el País Vasco no solo provoca el miedo, el chantaje económico o la huida forzosa. En muchas ocasiones, las víctimas del terrorismo han de cruzarse cada día en las calles de su ciudad con el hombre que mató a su marido, a su hijo, a su amigo. Los dos que fueron juzgados. Tengo uno debajo y el otro ahí enfrente. El 12 de mayo de 1980, el marido de Pilar Elías, Ramón Baglietto, fue asesinado a tiros en el Alto de Azcárate, Guipúzcoa, por 3 etarras, Cándido Azpiazu, José Ignacio Zuazola Cigorraga y Francisco Javier Azpiazu. Él subía del Goibar para casa, para Azcoitia, subía por esta carretera. Claro, aquí hay que reducir la velocidad porque empiezas a subir la cuesta. Y justo en este punto
Le estaban esperando en esta carretera. Le disparan a las ruedas. Cuando vieron que había perdido el control, fueron a verificar si estaba muerto o no estaba muerto. Salieron dos, que eran Cándido y el Zuazola Cigorraga. Se acercaron y sin más, o sea, sin saber si estaba muerto o no estaba muerto, abren la puerta y le pegan el tiro de gracia. Y ahí lo dejan. 26 años después de que ETA le destrozara la vida, Pilar Elías se encuentra cada día en Azcoitia, donde vive, con Cándido Aspiazu, uno de los hombres que mató a su marido. Cándido ha instalado un negocio, una cristalería, en el mismo edificio donde ella vive. ¿Con qué intenciones ha venido este chico debajo de mi casa? Sabiendo quién era, sabiendo que era el asesino. Y es que es increíble, ¿eh? ¿Cómo es? Pero es que él también, bueno, es que estos no tienen ni corazón, estos no tienen, fíjate tú, la sentencia era de 52 y solamente cumplen 10 años de cárcel. Y encima cuando llegan al pueblo se les hace un homenaje, incluyendo el ayuntamiento, desde el balcón del ayuntamiento, un homenaje al pueblo. Es que encima son héroes. Conviviendo día a día con el asesino de su marido, Pilar además no puede evitar recordar que Ramón Baglietto había salvado la vida de Cándido Aspiazu cuando era un niño. Una madre con dos niños. Un niño llevaba en brazos y el otro iba con una pelota. Justo se le escapa la pelota al mayor. Claro, la madre vio cómo se acercaba un camión y sin darse cuenta de que llevaba otra criatura en brazos, salió corriendo a por el chaval. Y justo en aquel momento pasaba mi novio y solamente le dio justo el tiempo para arrebatarle los brazos a la criatura, pero no pudo hacer nada por la madre y por el otro chaval, que quedaron debajo del camión. Cuando él tenía 18 años, fue el que le asesinó. Fíjate tú, ¿eh? Él creo que le salva la vida, él es el que le asesina luego. El caso de Pilar Elías no es único. Muchas son las víctimas que al paso del tiempo han de convivir con quienes asesinaron a sus seres queridos. La sociedad rota. Una sociedad que muchos han decidido abandonar para salvar su vida. Yo tuve una pintada en mi despacho en la facultad, en el que me llamaban carcelero, porque llevaba el lazo azul en aquella época, en protesta por los secuestros de Julio Iglesias Zamora y de Ortega Lara. Después figuré en octavillas que se distribuyeron por el campus, también como con palabras amenazantes, y por último recibí también un anónimo en el que me decían que o me iba del País Vasco, pues era cómplice del Estado español, o si no que mi familia y yo nos atuviéramos a las consecuencias, ¿no? Bueno, seguí aguantando y entonces el paso siguiente ya fue un paquete con los cables sueltos que enviaron a la facultad, y a partir de entonces, bueno, ese fue el motivo, o el último toque de atención, y yo entonces ya decidí que así no se podía continuar. Desde que te levantabas, incluso aunque tuviera el coche en el garaje, pues tenía que mirar debajo de las ruedas, abrir, mirar a ver si en el motor habían puesto algo, meter la mano debajo del asiento para ver si habían puesto una bomba lapa, mirar en todo el interior del coche, en el maletero, por todos los sitios. Y esa operación también la tenía que hacer en la calle. Pensaban atentar contra mi padre en el cementerio, mientras enterraba a mi abuela. Entonces, por aquellos años, todavía no habían empezado a matar a niños. Y entonces mis hermanos acompañaron a mi padre al cementerio, pero un poco como ¿cómo te diría? Como protección para que no dispararan contra mi padre. Yo me hubiera quedado aunque me hubieran matado, yo sí. Y me duele muchísimo el que haya tenido que salir, pero yo no tenía derecho a utilizar a mis hijos, porque hubiera sido terrible. En los últimos 25 años, un total de 383.700 personas han dejado su residencia en el País Vasco para trasladarse a otros lugares de España. Según el Euskobarómetro de mayo de 2006 que elabora el gobierno vasco, 1 de cada 10 residentes en el País Vasco quiere irse a vivir a otro lugar de España. A mí quién no me dice que en un momento determinado me ven con amigos y les da igual que esté con amigos y ponen una bomba y les matan también a mis amigos. Es que ya no era solo por mí. Si llega a ser por mí, a lo mejor habría aguantado un poco más, no sé hasta cuándo. Pero es que ya tenía miedo por todo el mundo que podía estar conmigo. Eso es muy duro, porque yo no siento que me haya ido espontáneamente del País Vasco. A nosotros nos echaron, o sea, yo tengo esa amargura. Lo voy de vez en cuando, pero es para tener más dolor, porque yo
Veo que allí, por ejemplo, estás en familia, pero es que es de una complejidad, a ver si me explico bien. Yo estoy en casa, por ejemplo, de una hermana mía, que ahora ya ha fallecido, pero pongo como ejemplo, ¿no? Y yo hablo con toda normalidad, critico lo que me parece, pero como esto, lo otro. Y viene tu hermana y te dice, no hables, no digas nada. Digo, ¿qué pasa? Pero ni en casa no podemos hablar. No todo el mundo se puede ir. El empresario no se puede ir. La gente que tiene profesiones liberales o son autónomos no se pueden ir, porque significa empezar de cero en otro lugar. Hay que cerrar la casa, hay que comprarse otra casa, hay que buscar un trabajo y eso no es tan sencillo. Más bien es dificilísimo. El 30 de mayo de 2003, ETA cometió su último atentado mortal. Ese día Bonifacio Martín Hernando, Julián Envid Luna y Ramón Rodríguez Fernández, policías nacionales, acudieron a la localidad navarra de Sangüesa para facilitar a sus habitantes la renovación del documento nacional de identidad. El coche de los policías nacionales llegó, aparcó allí, que es donde está la plaza de aparcamiento y ahora está el monolito. Después de aparcar, pues a las 8:30 de la mañana aproximadamente solían venir, a las 9 empezaban a hacer lo que es la renovación de los DNIs, se fueron a la Casa de Cultura y después de estar trabajando a lo largo de la mañana, una vez que terminaron el trabajo, pues volvieron a recoger el coche ya para irse a Pamplona. Entonces fue cuando al entrar en el vehículo, fue cuando se produjo la explosión. Julián Envid y Bonifacio Martín perdieron la vida en el acto. Ramón Rodríguez resultó gravemente herido. José Luis Lorenzo, concejal del ayuntamiento local, estaba a pocos metros del lugar donde estalló la bomba Lapa. Había un coche envuelto en llamas, con un humo muy negro, y vi a una persona pues a escasamente metro y medio del coche, sentado, que se intentaba incorporar. Y bueno, pues sin pensármelo dos veces, me fui a por él, a cogerlo. Yo en aquel momento no sabía ni si eran policías, ni si eran etarras, ni si era pues cualquier ciudadano de Sangüesa, ¿no? El vehículo había saltado por los aires más de 30 metros. Para la organización terrorista había sido un atentado de fácil organización. La presencia de los policías en el pueblo para prestar el servicio público había sido anunciada en los medios locales. Y yo pienso que el golpe más duro fue cuando fui a coger a Ramón por las asilas y vi a los dos compañeros de Ramón totalmente destrozados. Se me doblaron las piernas y no sé, saqué fuerzas de flaqueza, lo cogí y me lo llevé al otro lado de la plaza, un poco a rastras, lo senté contra la pared y le pregunté a ver quiénes eran, y entonces pues fue cuando él me dijo que eran los policías que venían al carné y no hacía más que preguntarme por sus compañeros. Fueron las últimas víctimas mortales de ETA. El 22 de marzo de 2006, la banda armada anunció un alto el fuego permanente que ha abierto un proceso que para muchos significa la oportunidad de poner fin a sus actividades. Euskaditas Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. En cualquier caso, el nuevo panorama político que ha suscitado este anuncio ha provocado también la controversia. Las opiniones encontradas han sido numerosas. Una vez más, ETA rompe a la sociedad. ETA proclama un alto el fuego permanente. No ha anunciado su disolución, no ha anunciado el abandono de las armas ni de la extorsión. Para las víctimas es insuficiente. El gobierno aplaude la decisión y muestra su satisfacción. Todo proceso de paz, después de tantos años de horror y de terror, será un proceso largo y difícil. Nos hubiera gustado que dijera que ETA se disolvía y que ponía fin a sus actividades criminales. Dialogar, evidentemente que hay que dialogar, solo a través del diálogo y del consenso buscaremos soluciones. Y cuando algunos dicen no hay que dialogar con un grupo terrorista, yo me pregunto, ¿y con quién tenemos que dialogar? ¿Con la Virgen de Begoña? ¿Con el Athletic Club de Bilbao? No, hay que dialogar, como decíamos Shedayan, al amigo ya sé dónde está, hay que dialogar con el enemigo para que se siente y que se reinserte
en la vida política, sin olvidar lo que ha pasado y sin precio político, evidentemente. Cualquier trato con un terrorista me lo tomaría con mucha prevención. Un terrorista no es una persona normal y decente de la que discrepes o dejes de discrepar. Un terrorista es un señor que se sienta contigo y te puede matar. Cuando alguien comercia o trafica con una banda terrorista, en este caso está traficando, está negociando o está comerciando con la sangre de nuestra familia, ¿no? Me gustaría recordarles a ellas, a las víctimas, que la conquista de la paz tiene que hacerla un gobierno que represente a todos los españoles, no solo a las víctimas, y que los criterios que un gobierno tiene que tener en cuenta no son solo el legítimo deseo de las víctimas, sino el legítimo deseo de todos los españoles. Y en ese sentido, quiero recordar que los españoles queremos que no haya más víctimas. Sabemos que la tregua, la llamada tregua, ha sido negociada, lo cual es un muy mal dato, ¿no? Muy mal dato. No sabemos realmente los compromisos adquiridos en esa negociación, pero los intuimos. E intuimos que una banda terrorista casi al borde de la extinción, pues considera que en este momento puede conseguir sus objetivos. Yo pienso que estamos ante el fin de ETA, pero estamos al inicio de un conflicto político de mucha envergadura. Desde entonces ETA ha cometido otros atentados, aunque sin causar víctimas mortales. El largo y constante acoso policial había puesto en serias dificultades organizativas a la banda. Para algunos políticos, esta es la principal razón para que la banda decidiese una tregua. En el año 2006, en la Europa democrática y civilizada en la que vivimos, solo un retrasado mental, pero muy importante, puede creerse que a tiros va a conseguir la independencia, la autodeterminación o algo parecido. Es decir, ETA estaba en el peor momento de su historia. Y yo creo que ETA en este momento ha visto un gobierno que le ha dado la oportunidad de salvar los muebles. Vamos a ver qué es lo que conseguimos con este gobierno de nuestros objetivos políticos. Por eso creo yo que se ha cometido un gran error y una equivocación tremenda. La de marzo de 2006 no es la primera tregua que declara la banda terrorista. El 28 de enero de 1988, ETA planteó su primera tregua real de 2 meses y mantuvo contactos con el gobierno que no dieron el resultado deseado para la banda terrorista. Por eso, decidió dar por terminada la tregua el 19 de marzo del mismo año, asesinando en Vizcaya al guardia civil Pedro Ballesteros Rodríguez. 30 de octubre de 1988, rota 22 días después con un coche bomba en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid. Víctimas Jaime Bilbao Iglesias y el niño de 3 años, Luis Delgado Villalonga. 8 de enero de 1989, rota 3 meses después. Víctima el sargento de la Guardia Civil José Calvo de la Hoz. 10 de julio de 1992, rota 1 mes después. Víctimas los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil. 23 de junio de 1996, rota el 9 de enero de 1998. Víctima el concejal José Ignacio Irureta Boyena Larrañaga, bomba Lapa. El 16 de septiembre de 1998, ETA declara una tregua indefinida, 4 días después de que el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna firmaran con Herri Batasuna el llamado Pacto de Lizarra. Entonces ahí empiezan una serie de contactos que da como consecuencia el llamado famoso Pacto de Lizarra, el Pacto de Estella, que eso a Aznar le molesta mucho porque se hace sin su concurso y la tregua de ETA viene cuando él está de viaje en el Perú. ETA ha anunciado un cese indefinido en sus acciones violentas y quiero decirles que nada me alegraría más que ese anuncio se correspondiera con la realidad y fuera el inicio del abandono definitivo de la violencia. Cuando a nosotros se nos plantea desde ETA la posibilidad de una tregua indefinida, que así fue calificada entonces por la propia ETA, nosotros creemos que se abre un horizonte de esperanza sin precedentes. La tregua propicia una reunión en Suiza entre representantes del gobierno y la organización terrorista. A la misma acudieron los dirigentes etarras Miquel Anchá y Belén González y los representantes del gobierno Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola. Aquel primer y único encuentro que se celebró a lo largo de esos 15 meses de tregua
se celebró el día 19 de mayo en una localidad de Suiza que no es Zúrich, y si tenemos en cuenta que el comunicado de ETA se hace público, si no recuerdo mal, el 18 de septiembre me parece, bueno, pues pasa un largo periodo hasta que ese, repito, único encuentro con ETA se produce en Suiza. Nosotros nos encontramos con una tregua, con un cese indefinido del terrorismo sin haber movido un dedo. Nosotros no hablamos con ETA nunca. Yo cerré todos los caminos, de acuerdo con el presidente del gobierno Aznar, que se habían mantenido en la etapa final del socialismo en el gobierno. Y evidentemente lo que sí nos vimos es que el Partido Nacionalista Vasco y ETA, pactando un proyecto de ruptura de España, el Pacto de Estella, llevaron a ETA en esa parte del contrato al cese indefinido. El 21 de enero de 2000, ETA rompe la tregua, asesinando en Madrid con un coche bomba al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. Mi marido iba a buscar al general siempre a la esquina de su casa. Llegaba el coche y recuerdo que el general me contaba siempre que le decía: entra en el coche, Pedro, no me esperes fuera, que el coche está blindado. Pero es lo mismo, un profesional no hubiera entrado en el coche esperando al general sentado. En la calle, Virgen del Puerto, esquina a la calle Pizarro, ha muerto una persona, es un varón de mediana edad. Tenemos alguna hipótesis que estamos barajando, pero lógicamente en estos primeros momentos y para no crear una inquietud no nos atrevemos a decir nada todavía. Estamos confirmando, hay una persona que no ha llegado a su despacho, pero bueno, tampoco podemos saber si puede estar en otro lugar. Yo pensando que a la televisión no la habrían dejado pasar porque habían acordonado la zona, puse la televisión y no me di cuenta que la televisión se quedaba encendida y fui a vestirme. Y en ese momento el niño dijo: han dicho el nombre de papá. La identidad de la persona muerta es el teniente coronel de Intendencia de Estado Mayor, don Pedro Antonio Blanco García. Pasaron 5 minutos no más, sonó de nuevo el teléfono. Era una amiga y yo, según estaba hablando con ella, llamaron a la puerta de casa. Entonces la dije: te cuelgo, Lola, porque no llaman a la puerta de casa. Y entonces ya era el jefe de mi marido. Cuando en casa de un militar entra el jefe, es que algo ha pasado. El coche bomba provoca también graves heridas a Sara, una niña de 15 años que estaba en su casa. Yo aparco el coche y nada más aparcar el coche, a los 5 minutos más o menos, voy a la parada del autobús. Y cuando justo me quedo de pie esperando a que el autobús venga, se oye un estruendo tremendo. Al subir me encuentro en el segundo dormitorio donde estaba la niña, que se estaba cambiando para ir al colegio. Me la encuentro tumbada en el suelo y con un reguero de sangre que yo pensé que podía proceder de la cabeza. Y realmente luego me di cuenta que no, que era del brazo. Aquella bomba en una calle madrileña, una más en la carrera criminal de ETA, hizo añicos la esperanza de que la organización terrorista dejara de matar. Desgraciadamente fue una esperanza frustrada. Esa frustración se revolvió contra los que con la mejor voluntad creíamos que habíamos logrado poner una pica en Flandes con aquella tregua indefinida que no tenía precedentes, que despertó una esperanza parecida a la que se está dando en estos momentos, que así nos lo certificaron los más afectados y los que podían estar en las antípodas políticas nuestras. Pero así es la vida. La ruptura de la tregua de ETA en el año 98-99, pues claro que nos decepcionó, porque cuando se hizo público que ETA dejaba las armas, la verdad es que hubo una alegría mucho más que la que ha habido con esta última alto el fuego permanente, sino que en aquel momento la gente se abrazaba por la calle, una cosa curiosísima, ¿no? Y yo me enteré en un partido de fútbol que había y estaba Emilio Ibarra y la gente pues felicitándose, ¿no? Porque pensábamos que era de definitiva, pero nos dimos cuenta que la situación no estaba madura, porque ETA tutelaba todo el proceso.
aquella tregua trampa de costarle la vida también a Joseba Pagazartundúa, jefe de la policía local de Andoain y miembro destacado de la plataforma cívica Basta Ya. Joseba, amenazado por ETA desde tiempo atrás, tiene que regresar a su puesto en Andoain. Le aseguran que el peligro ha pasado. Lo cual fue su disgusto, no solo el tener que volver, porque él no tenía claro, era de los que pensaba que era una tregua trampa, sino que encima se encontró con un ayuntamiento gobernado por HB, ¿no? Yo intenté convencerle de que se fuera y le dije que si él se iba, nosotros nos iríamos con él, pero dijo que no. El 8 de febrero de 2003, a las 10 menos 5 de la mañana, Joseba Pagazartundúa estaba desayunando, como era su costumbre, en el bar Daytona, situado en el número 27 de la calle Agustín Leiza de Andoain. Unos minutos antes había entrado un joven que esperó pacientemente a que Joseba se quedase prácticamente solo, para dirigirse a él y dispararle 4 tiros a bocajarro, acertando en 3 ocasiones, una de ellas en la cabeza. Seguidamente el asesino salió a la calle donde le esperaban sus cómplices y huyeron. Era un sábado, él estaba en un bar. Según me ha contado un amigo que iba a estar con él ese día, le llamó el día anterior y le dijo que no podrían quedar, porque a veces este otro amigo solía quedar con mi hermano pensando en protegerle. Hay unos extraños vínculos entre las personas, sobre todo cuando las cosas se ponen tan mal. Un querido amigo que le llamó y le dijo: mira, Joseba, mañana no puedo tomar café contigo, y estaba solo. Así que era una víctima más fácil, ¿no? Después de la tregua, ETA había reemprendido su demencial carrera de muerte y terror. El 22 de febrero de 2000, un coche bomba mata en Vitoria al parlamentario socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díaz Elorza. El horror continúa. José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular en Málaga, asesinado a tiros el 15 de junio de 2000. Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, asesinado a tiros en Tolosa el 29 de julio de 2000. José María Corta Uranga, presidente de la patronal de Guipúzcoa, muerto por coche bomba en Zumaya el 8 de agosto de 2000. Francisco Casanova Vicente, subteniente del Ejército, tiroteado en Berriozar, Navarra, el 9 de agosto de 2000. Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encina, guardias civiles, bomba lapa en Sallent de Gállego, Huesca, el 20 de agosto de 2000. Y el concejal José Luis Ruiz Casado, y el teniente coronel Antonio Muñoz, y el funcionario de prisiones Máximo Casado, y el exministro Ernest Lluch, y tantos otros. Antes de finalizar el 2003, ETA hizo público un comunicado en el que anunciaba la suspensión de sus atentados en Cataluña. Euskadi Askatasuna comunica a Euskal Herria y al pueblo catalán la suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña a partir del 1 de enero de 2004. Fue el resultado de una negociación política entre el máximo dirigente de Esquerra Republicana, José Luis Caro Rovira, y los dirigentes de ETA, Josu Ternera y Mikel Ancha. El Popular ha dicho que se habían hecho pactos terribles y tal, ¿no? En fin, todo forma parte de su campaña de descrédito, pero no es cierto. Ahí hay una conversación, una entrevista que dura 3 horas, la conversación política. La reunión dura unas 6 horas, pero la conversación son 3. Y tiene 2 fases. Una es la que, después de hablar, ETA enseña un documento a Jaume Arranyé, que era la persona que iba con Carod, y a Carod, pidiéndoles que lo firmen. Y en ese documento, pues, también hay 2 partes. Una en la cual Esquerra estaba de acuerdo, que era, bueno, pues que el País Vasco tiene derecho, por la vía democrática, a la autodeterminación. Hasta ahí no había problema, pero luego había una legitimación de la vía de la violencia para conseguir ese derecho, el ejercicio de ese derecho. Y ahí no firmaron, ahí dijeron que no. Y bueno, pues ahí se termina la cuestión política y se ponen a comer y no pasa nada más. Pero no hay ningún pacto, no hay ningún pacto. Caro Rovira viajó al sur de Francia, concretamente a un lugar cercano a Perpiñán, para entrevistarse con los dirigentes de la banda. El dirigente republicano no duda en someterse a las condiciones que le impone la banda para la reunión. Son condiciones propias de una mala película de espías. Caro tiene que viajar oculto tras unas gafas tintadas que le impiden la visión. Ha de cambiar de coche en el trayecto para finalmente encontrarse con un contacto de la banda que lo conduce a los principales dirigentes, Josu Ternera y Mikel Ancha. Esa reunión provocó una tormenta política
que a la postre le costó a José Luis Carod su puesto como conseller en cap de la Generalitat. Fue una prueba más de ese darse importancia catalán tan característico de este país, ¿no? El señor Carod Rovira es una persona que cometió un grave error asistiendo a esa entrevista, pero desde luego no me da la impresión de que ni siquiera consiguiera la tregua catalana, ni siquiera él, yo en eso sí que lo creo, fuera exclusivamente a negociarla, ¿no? Me parece que eso forma parte, insisto, de esa altivez tan nuestra. Políticamente hablando, fue una manera muy elegante, de reconocer en público, y creo que por primera vez, para nosotros, o sea, nosotros, ETA, para nosotros, España es una cosa, con su Estado, con su gobierno, ¿no? Y Cataluña es otra. En marzo de 2006, con la declaración de un alto el fuego permanente, después de 47 años de sangre y fuego, de muerte y dolor, las esperanzas de todos los españoles están centradas en el deseo de que ETA desaparezca para siempre. Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas solo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular. El proceso de paz abierto por la tregua indefinida, decretada en marzo de 2006, suscita, sin embargo, como es inevitable, toda clase de opiniones enfrentadas. ¿Cómo, me pregunta usted, y las víctimas ahora cómo no lo van a ver con preocupación? Y yo creo que la mayoría de la sociedad española lo ve con preocupación, porque estamos asistiendo a unos movimientos en virtud de los cuales, pues parece ser que lo que hasta hoy es una organización terrorista declarada fuera de la ley, pues va a ser legalizada. Y estamos en un absurdo en el sentido de decir aquella legislación que era la ley de partidos, en los que se decía gobernase quien gobernase, la política antiterrorista no va a cambiar, pues ya no vale. Yo creo que, sobre todo el Partido Popular está jugando mucho en clave electoral, no tanto en clave porque si realmente le preocuparan las víctimas, yo creo que tendría otra actitud, ¿no? Si le preocuparan las víctimas tanto como dice, tendría otra actitud en cuanto a su apoyo a la resolución del conflicto. Ese extremismo que lleva a alguno de mi partido a decir que el PP no quiere la paz. ¿Cómo no va a querer la paz el PP? Si es que al PP le han matado como no han matado a ningún partido político militante de su propio partido. Si es que hay que recordar cómo el pobre presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, se le estaban yendo los concejales, se le estaban matando los concejales, como decía él, como a pichones. ¿Cómo no van a querer la paz? Esta gente que han sido los que más, han estado entre los que más han sufrido. No se puede decir eso desde ningún punto de vista. Como no se puede decir, como han dicho algunos del PP, que el programa del PSOE es el programa de ETA. Oigan, hombre. Habíamos aprendido a ser una sociedad implacable con el terror. De verdad, hasta hace 2 años teníamos muy claro que la fortaleza del Estado de Derecho podía con los terroristas, que no teníamos que dar las gracias a los terroristas por dejar de matar, que no les debíamos nada, que podíamos con ellos con la ley en la mano. Y a Zapatero le ha llegado una oportunidad, en mi opinión, y lo que ha hecho es trabajarla, yo creo que con discreción y con valentía. Creo que el presidente del gobierno lo que está pecando en muchas ocasiones es de muy poco prudente, de creer que está en posesión de la verdad y que se lo sabe todo, y de frívolo. Un sector de la clase política, de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de la sociedad cree que la negociación con la banda terrorista supone una rendición, aceptar que su actividad asesina ha conseguido sus objetivos. Créame que yo deseo, tanto como el que más, que se prolongue realmente de manera permanente e indefinida para siempre la situación de no violencia por parte de la organización terrorista. Créame también si le digo que esa esperanza va acompañada de muy poca confianza. Pero va acompañada de poca confianza por una razón, porque en los diálogos que he tenido ocasión de mantener con miembros de la organización terrorista, me consta que aquello por lo que se ha luchado durante 40 o 50 años, difícilmente se va a renunciar a ello a cambio de nada. Bueno, esto es un proceso de paz que es una negociación política con ETA. Yo no puedo cambiar de opinión. Si yo nunca he creído en la negociación política con ETA, ahora no voy a creer en la negociación política con ETA. Esto es un proceso de negociación política sobre 2 grandes temas, sobre Navarra y sobre la autodeterminación. Es lo único que falta para el nacionalismo vasco en la negociación con el Estado. No se puede, de alguna forma, buscar un final sin vencedores ni vencidos.
En un Estado de Derecho, lógicamente, quien delinque, quien comete un delito, tiene que pagar por ello y, lógicamente, porque ese delito esté amparado en unas siglas políticas, no es algo como para que le dé un trato de privilegio o de prioridad con respecto a otros delincuentes. Para otros, al contrario, el proceso de paz ha abierto una posibilidad real de que el terrorismo etarra llegue a su fin. Yo le preguntaría al señor Alcaraz dónde estaba en el año 98 y 99 cuando el Partido Popular negociaba y se sentaba con ETA. La OBT no organizaba manifestaciones. Yo le diría al señor Alcaraz que cada vez que hemos salido en la calle, aquí en Euskadi, en este mismo lugar además, desde hace 25 años y en otros lugares de Euskadi, íbamos siempre contra ETA, íbamos contra el terrorismo, íbamos contra la violencia. Jamás hemos ido contra un gobierno. Yo no puedo contemplar la posibilidad de que un determinado acuerdo para poner fin a la violencia implique un precio que las víctimas puedan reprocharnos. Espero que eso no llegue nunca. En esta etapa de negociación cobra especial relevancia la figura de un dirigente etarra de larga trayectoria, Josu Ternera, quien llegó a ser parlamentario vasco y terminó por huir de España ante el acoso policial. Entonces, Josu Ternera es un hombre que lleva 30 años en la banda terrorista, que participa desde el año 68 en todos los atentados, que está convencido de ello y que siempre se ha mostrado en contra de la negociación o en contra de ceder ni lo más mínimo de los postulados de independencia o autodeterminación o territorialidad de la banda. Josu Ternera, que tiene en su haber la responsabilidad de sangrientos atentados de ETA, es el encargado de ponerse en contacto con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a poco de llegar este a la Moncloa. En el 2004, el recién llegado a la Moncloa, el presidente del gobierno, recibe un mensaje de ETA, en que tras ese mensaje están dos dirigentes de la organización terrorista, uno de ellos Josu Ternera y otro Mikel Ancha, que es detenido en octubre de 2004. Ese mensaje parece ser que es uno de los elementos claves que llevan al presidente del gobierno a poner en marcha una nueva política y abrirse a la posibilidad de un diálogo con ETA para buscar el final del terrorismo. Si ahora actuara como funcionó en el pasado, yo no creo que sería la persona más adecuada. Es lo único que me atrevo a decirte, ¿no? Pero, como dicen los franceses, sous toute réserve, con todas las reservas, ¿no? No lo sé, ¿no? Con mucha prudencia, ¿no? Unos y otros están de acuerdo, en cualquier caso, que el proceso de paz va a estar sembrado de obstáculos y dificultades. De hecho, tras la declaración de la tregua, se han producido actos terroristas que han provocado alarma. El 21 de abril de 2006, la ferretería que el concejal de Unión del Pueblo Navarro, José Antonio Mendive, posee en Barañáin, fue objeto de un atentado que la dejó calcinada. Lo que pasó ese día fue que un atentado terrorista donde le pegaron fuego al negocio. O sea, le metieron unos acelerantes en la zona de pinturas disolventes y ardió toda la tienda. El fuego se originó en este lado. En esta zona aquí había un escaparate con unas pinturas, con una estantería de pinturas y disolventes y barnices, y aquí fue el foco de fuego. Como podéis ver, pues han quedado solamente la estructura de hierro y todo lo demás pues perdido, sin ningún tipo de solución, por lo menos a corto plazo. Primero lo que se siente uno es un desconcierto total, ¿no? Porque ves que un trabajo de una familia durante 23 años, por no sé qué cosas que quieren defender, o por qué motivos lo han hecho, o por la forma de presionar, pues te hunden la vida, ¿no? Muchos empresarios del País Vasco y de Navarra aseguran que ETA sigue reclamándoles el llamado impuesto revolucionario después de decretada la tregua. En el asunto de la extorsión etarra se nos ha dicho que en principio que no se habían mandado cartas, sí que se han enviado cartas, después se dice que son incontrolados, eso está por demostrar. Por lo que se ve, las necesidades financieras y económicas de la banda son tan importantes en estos momentos que han tomado la decisión de intensificar el ritmo de envío de cartas, porque si tenemos una remesa del mes de marzo, tenemos otra remesa del mes de mayo y tenemos otra remesa del mes de junio, pues quiere decir que están enviando bastantes más cartas de extorsión a los empresarios que lo que era habitual por parte de la banda. La justicia continúa, entre tanto, luchando contra ETA.
Durante el mes de junio de 2006 se producen diversas detenciones relacionadas con el aparato de extorsión de la banda terrorista. Entre los detenidos se encuentra Julen Madariaga, fundador de ETA, procesado y puesto en libertad bajo control judicial en París. El exdirigente etarra reconoce que recibió el dinero de los empresarios de manos de su abogado y que él mismo lo entregó a la organización terrorista. Si yo he intervenido en esta cuestión, en primer lugar, es porque se me ha pedido que intervenga. Soy abogado y como todo abogado y todo juez, y etcétera, tengo mi deontología. Y una de las cosas que dice esa deontología, y a la que me obligo, es que a nadie que toca en mi puerta para pedirme un consejo jurídico o humano, como se da en este caso además, sobre todo humano, yo no le puedo dar con la puerta en las narices. Según su versión, la entrega de dinero que le hicieron los empresarios navarros fue de carácter totalmente voluntario. Tuve la tontería, por decirlo de alguna manera, de decir que sí. Y bueno, muy bien. Pero con una condición me dicen, mi compañero me dicen que entregan esto voluntariamente, subrayaron eso, voluntariamente, ya era después del 22, no había ya ninguna digamos, imposición, por decirlo, no había toda coacción de orden de recaudación de impuestos había desaparecido porque era después del 22 de marzo. Una, y segunda condición muy importante, hicieron mucho hincapié en ella, ¿no? Que sea para la paz. Repíteles, por favor, me dice mi compañero a mí, me han dicho que te diga que es para la paz. El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, cree sin embargo que lo único que ha cambiado ETA tras el 22 de marzo son las formas de redactar esas cartas. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, le invita a participar en la construcción del futuro de nuestro pueblo. Sin más, y dándole las gracias de antemano, nos despedimos con un respetuoso y cálido saludo revolucionario. El pago de los empresarios navarros a Julen Madariaga tiene lugar el 29 de abril. El fundador de ETA se defiende de su actuación como intermediario, contando por primera vez el papel que jugó en 2004, cuando el presidente del Partido Socialista en Guipúzcoa, Jesús Eguiguren, le pidió en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero una entrevista con ETA. Entonces Zapatero aún no era presidente del gobierno. ¿Y para qué crees que me contactan altos elementos del Partido Socialista del señor Zapatero? Nada menos que para conseguirles una entrevista oficial con ETA. Directo, Partido Socialista Obrero Español, del cual el señor Zapatero es el jefe, con ETA. Entonces, el mismo aparato que me juzgaría a mí por un delito, como tú me has dicho, me está pidiendo a mí que le ponga en contacto. O sea, cuando es el Estado el que va a estar con ETA y hace lo que sea con ETA, no hay delito. Pero si es Julen, sí hay delito. A las dificultades esperables del proceso de paz se añade además una cuestión espinosa que ha sido eje de las reivindicaciones históricas de la banda terrorista, Navarra. Cuando analizo la actual situación y digo que ETA no ha renunciado a ninguno de los dos argumentos que le han servido a ETA para justificar su actividad criminal, que es la autodeterminación y la territorialidad, que todos sabemos que se refiere a la integración de Navarra en esa entelequia que ellos llaman Euskal Herria. Desde la declaración de tregua, el cruce de declaraciones, acusaciones, críticas y desmentidos entre la clase política española se ha multiplicado, quizás como una muestra de que la banda terrorista ha logrado a lo largo de todos estos años dividir a la sociedad española. Negociación en mi nombre, no. Gracias. Sea como fuere, el proceso de paz continúa su camino entre el escepticismo de algunos y el deseo de otros de que en un futuro próximo la historia de ETA toque a su fin definitivamente. Queda por encima de todo el deseo de muchos de los que han tenido que vivir directamente en su propio corazón la actividad criminal de la banda terrorista. Queda el deseo de que nunca más haya que llorar, que gritar, que sufrir. Víctimas. La historia de ETA. El momento más duro y más difícil realmente fue cuando me enteré que no tenía piernas. Si yo hubiese muerto en aquel atentado,
por cierto, hubiese muerto con el mismo número de años y de días que murió mi padre. Me acuerdo que se acercaban y decían, no os preocupéis, que lo vamos a conseguir, no os preocupéis. Pero fue tremenda, esa noche la recuerdo, vamos, la noche de las velas de Hermón. Yo no supe durante 31 días si al día siguiente o al minuto siguiente iba a vivir, ¿no? Solo sé que cuando fui a sacar a mi hijo, solo podía sacar trozos de él. No guardas un rencor ni un odio, porque comprendes que hay que perdonar. Al salir y coger el coche me dijo Irene, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y digo, Joana, no digas tonterías, que eso solamente le pasa a la gente importante, ni tú ni yo lo somos, así que vamos al colegio. Yo ya vi que no teníamos solución, que aquello, dije, es el final, y de hecho dije a mi hermana rezar porque nos morimos. Recuerdo pues muy vivamente pues ese momento, el momento de la explosión, todo el olor que produce pues la carga explosiva. Entonces mi hermano la abrió la puerta y en ese momento pues lo mataron. Al día siguiente, en la televisión oí el nombre de mi madre. Y en ese momento me cambió la vida. No pensaba que iban a llegar a matarla. ¿Quién decide que a mí había que matarme? No la dirección de ETA. Es el momento de mayor pánico porque yo creo que me van a rematar. Y ya, con eso, solamente le dije que poco nos has durado. Y eso fue todo. Pues solamente le deseo que algún día se acuerde de lo que hizo. De vez en cuando va a la cama por la noche, que se acuerde que destruye una familia completa, para siempre.